Bienvenidos al Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Karnaki, Persus, Carmila y Warlock, quienes platicaremos sobre lo que más nos gusta, temas de literatura fantástica y ciencia ficción. Esta es una plática entre amigos, por lo que queremos aclarar que no daremos verdades absolutas. Solo hablaremos un poco de lo que hemos encontrado sobre estos temas. Y el que hoy trataremos, como pudieron ver en el título, es uno de los 4 elementos, el fuego. Yay. Fantástico. Empezamos bien. Sí, muy bien. Y bueno, queremos explicarles antes de comenzar cómo va a estar la dinámica. Eh, Primero les daremos una pequeña definición de lo que en el común, en el imaginario colectivo, sería el fuego como símbolo y posteriormente pasaremos a hablar de obras en específico, de una obra que elegimos cada quien. Eh, Y luego comentaremos un poco de qué encontramos en las obras de las que les hablamos del elemento fuego. Así que comencemos. Yay, ánimo. Bueno, pues creo que la mayoría de nosotros encontró sobre el imaginario colectivo del fuego en los diccionarios de símbolos de Cirlot y de Chevalier, ¿no? Por ejemplo, Cirlot aclara que el fuego es un elemento activo y masculino, y que para los alquimistas era la temperatura que motiva las transformaciones de la materia. Es decir, que todas las cosas nacen al fuego y a él vuelven. Así es, en el diccionario de símbolos encontramos que los alquimistas rescatan el sentido que Heráclito le daba al fuego, o sea, como agente de transformación. Esto se refiere al fuego como principio y fin, pues se considera que todas las cosas nacen del fuego y vuelven a él. En el caso de los egipcios, por ejemplo, el fuego está asociado a la idea de la vida y la salud, remitiéndonos a la idea del calor del cuerpo. Entonces podemos comenzar a hacernos una idea de este sentido creador del fuego, pues también es asociado con la libido y con la fecundidad, propiamente dicho. También se menciona que los pueblos antiguos consideraban al fuego como un demiurgo, que según las ideas platónicas y de los gnósticos, un demiurgo es un artífice o alma universal que es el principio ordenador de los elementos preexistentes. Y retomando las ideas de los alquimistas, Gastón Bachelard menciona el concepto que planteaban y era que el fuego es un elemento que actúa en el centro de toda cosa. En pocas palabras, se vuelve a manejar la idea de creador y principio. Sí, eh, en general estos dos diccionarios de Cirlot y Chevalier, que por cierto si estudian alguna carrera de humanidades, quizás les pueda servir tipo historia o cosas por el estilo, les pueda servir estos dos diccionarios. Entonces esos dos como que se complementan mucho. Y bueno, lo que yo encontré, yo busqué en Chevalier y decía que respecto a lo que mencionaba Warlock de Heráclito, yo encontré que Empédocles agrega el elemento del fuego. Ah, bueno, Heráclito decía que todos los elementos podían pues formar parte del todo, pero que a su vez había uno rector, ¿no? O sea, había uno que creaba a los demás y ya después esos creaban a los demás. Pero Empédocles dice que no, que, eh, que en realidad todos forman como una parte primaria, ¿no? Agua, tierra, fuego y aire. Y pues de ahí la parte griega, ¿no? Y en otras culturas que no han mencionado, por ejemplo, en el hinduismo, se considera que hay tres tipos de fuego: el celeste, el intermedio, que sería el de nosotros, no, más bien como entre cielo y tierra, y el terrenal, que pues es el que nosotros eh,
pues veríamos, pero el fuego terrenal es el fuego tal cual como nosotros lo hacemos, o sea, como el hombre hace el fuego. El fuego intermedio sería el rayo, es decir, del cielo que llega a la tierra, y el celeste sería el sol, porque solo está como, sí, el sol solo lo ve, bueno, lo vemos, pero no podemos tocarlo. El rayo sí llega a la tierra y el fuego, pues lo hace el hombre tal cual, ¿no? Sí. Y esto para los hinduistas. Para los budistas, en algunas otras culturas, el fuego se consideraba como, bueno, para hacer sacrificios, pero en el budismo, este fuego de sacrificio lo sustituyen por un fuego interior, es decir, eh, todo hacia el conocimiento, sacrificar para conocer. Y bueno, en la parte cristiano-católica, el fuego a veces toma ciertos aspectos negativos, es decir, diabólicos, ¿no? Porque dominar el fuego significa como, pues eso, estar poseído o algo por el estilo. Sí. Y Warlock, creo que querías decir algo. Sí, bueno, otra cosa que se menciona en el Decirlot es que es importante incluir, es que se hace una diferencia entre dos tipos de fuego, como menciona Marius Schneider, el que está relacionado a los aspectos eróticos, solar y a la energía física, y el que se asocia a lo místico, a lo purificador y a la energía espiritual. Ahora, como tal, podemos hacer otra diferencia entre un fuego bueno y un fuego malo, como mencionabas. El primero está relacionado al calor vital y a la fecundidad, mientras que el segundo se puede asociar hacia lo que entenderíamos como destructivo, a la destrucción. Sí, Sí, también, perdón, Karnaki, ibas a decir. no, sí que en los dos diccionarios está muy presente esta idea de que el fuego tiene una doble naturaleza, ¿no? Como bien dicen, el bien y el mal. En Cirlo yo encontré algo que me gustó mucho que menciona que el fuego, en cuanto quema y consume, también es un símbolo de purificación y regeneración. O sea, la destrucción con el fuego tiene un aspecto positivo. Sí, también una de las culturas que no hemos mencionado es la prehispánica, en este caso maya, que es la que trata Chevalier, y lo trata a través del popurrí de los gemelos, que, bueno, y lo crean con su elemento contrario, que sería el agua. Entonces, los gemelos son incinerados y tiran sus cenizas al agua y renacen de ahí a través sí, son incinerados. Entonces, también el fuego es considerado como un elemento relacionado siempre a las muertes iniciáticas, es decir, a hacer algo y renacer a través del fuego. Y también en Chevalier, como en Cirlot, encontré una cita de Bachelard, de Gastón Bachelard, que me gustó mucho y me gustaría compartirla. Eh, el amor es la primera hipótesis científica para la reproducción objetiva del fuego, y antes de ser el hijo de la madera, el fuego es el hijo del hombre. El método de la frotación aparece como el método natural. Una vez más, es natural porque el hombre accede a él por su propia naturaleza. Y aquí como que, bueno, continúa la cita, pero ya no la seguiré. Y habla de como esta idea de congregación entre lo masculino y lo femenino, que mencionaba Karnaki al principio, de que el fuego es como masculino, pero aquí es como donde se torna femenino por la idea de dar vida. Entonces se vuelve el centro del hogar matriarcal. Y en ese sentido es cuando se vuelve femenino por la idea de creación. Um, sí, pues otra cultura que no hemos mencionado, porque no está registrado como en sus vestigios, porque en realidad no hay mucho de ellos, pero los celtas también consideraban al fuego. No lo consideraban en un sentido como deidad o como un artífice de ritos de iniciación o de sacrificio, pero sí es verdad que se consideraba como relacionado al verano, con la nueva tierra, es decir, estos campos que eran cafés
o que estaban secos, empezaban a ser verdes cuando comenzaba el verano, con la fiesta de Beltén. Sí, creo que sí se llama así la fiesta, pero, y bueno, esa es como la relación que tienen en cuanto al fuego, ¿no? También el fuego es un vehículo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, justo por esta idea como de movilidad que tiene, ¿no? Y no sé si quieren agregar algo más. Pues, Yo sí. ¿Ok? Que Cirlot cita a Eliade en su libro Mitos, Sueños y Misterios, que atravesar el fuego es símbolo de trascender la condición humana, que me recuerda a el Ramayana, ¿no? A la esposa Cita, ujú. Ajá, sí, Cita, ¿no? sí. Que al final, a petición de Rama, tuvo que atravesar las llamas, ¿no? Del fuego para probarle que seguía siendo virgen, ¿no? E inmaculada. Sí, Es lo primero que se me viene a la cabeza. Ok. sí, de hecho. Sí, sobre eso nada más se me hace interesante el hecho de que tanto el fuego como el agua, que en teoría serían opuestos, en teoría, comparten esa cualidad de fungir como purificadores. Sí, Ujú. exacto. O sea, aunque Y hay que mencionar que pues purifican de manera diferente, ¿no? Según Chevalier, que el fuego es la purificación por la comprensión hasta su forma más espiritual, por la luz y la verdad, ¿no? Y el agua es más sí, como, sí, es por eso que cuando es esta unión entre masculino y femenino, en el acto sexual se da esta convergencia entre lo espiritual y lo carnal. exacto. Que estamos hablando de cultura en general, de símbolos, no estamos hablando de qué es lo que está bien, solamente quiero aclarar eso. Pero bueno, vale. Pues el cuento que yo encontré se llama Start with Color o Comienza con el color de Bill Tepi. Está muy raro su nombre, pero a ver, se los pronuncio, es K-T-E apóstrofe P-I. Bueno, este es un cuento que salió en 2003 en una revista, bueno, una plataforma por internet llamado Strange Horizons. Y bueno, el cuento está ubicado en un futuro o un mundo, una tierra en la que la gente tiene el control, bueno, no tiene más bien la habilidad de materializar sus sueños, ¿no? A partir de un experimento que salió mal en Nuevo México, la gente ahora puede materializar sus sueños físicamente, ¿no? O sea, cualquier cosa que sueñes aparece. Y en el cuento seguimos a un, ¿cómo decirlo? Un policía de los sueños que está en su último día de trabajo, ¿no? Ya se va Uh-huh. como a retirar porque ha estado trabajando en un proyecto secreto que seguramente va a eliminar esta habilidad de la gente, ¿no? De materializar los sueños. Entonces, pues lo vemos en este día, cuando está hablando con su mujer, que su mujer le recrimina, que nunca está en casa, que nunca está con su hijo, y bueno, y él conviviendo con el hijo, que es un soñador muy poderoso. Este, es capaz de incluso de mover gente sin él tener que moverse, ¿no? O sea, trasladarlos de un lugar al otro, materializa un panqueque gigante que él solito sueña. Qué chido, qué gran poder. Pues sí, está chido, pero desgraciadamente pues hay muchos problemas, ¿no? Y entonces, se revela, a lo largo del cuento está muy presente esta idea de que el fuego es una de las cosas más fáciles que uno puede soñar. Es más, el cuento empieza diciendo, empieza
pensando en los colores del fuego, en el azul, en el naranja, en el amarillo, y luego cuando sientas el calor detente. Y que de hecho el fuego es una de las mayores causas de muerte durante los sueños. Voy a tener que spoilear el final, pero bueno, si tienen la oportunidad, léanlo, porque está muy bueno. Entonces, bueno, al final, pues ya deja dormir al niño, y mientras se está terminando su proyecto, mientras está terminando el trabajo en el que ha estado él, esto de terminar los sueños, él empieza a bailar con su esposa, ¿no? Y a medida que se va la habilidad de controlar los sueños, nos damos cuenta de que toda su familia, su casa, todo lo ha estado soñando él desde hace como 2 años. Porque su hijo, al ser un soñador muy poderoso, soñó con fuego, quemó la casa, y al final lo único que queda de él, de la casa y de su familia, pues son las cenizas, ¿no? Ahí termina el cuento. Qué triste. Sí. Es horrible. Como en Supercampeones. Ah, no más. Todo Sí, era no. un sueño. Pues sí, sí, exactamente. Tristemente. Bueno, pues ahora les comentaré el mío, que cuando les cuente la sinopsis, quizás se van a preguntar varios, ¿esto qué tiene de fantasía y ciencia ficción? En fin, cuando lleguemos a la parte de los comentarios, tal vez lo aclare. Bueno, más bien no tal vez, lo aclararé. El cuento se llama Las cosas que perdimos en el fuego, de la autora argentina Mariana Enríquez, que está en la compilación de libros con el mismo título, Las cosas que perdimos en el fuego. Entonces es el último cuento y es el más importante, que pues por eso le da el nombre, ¿no? El narrador está en tercera persona, es decir, lo narra desde afuera y nos acerca a nuestra protagonista, que se llama Silvina. Ella va con su mamá y su hermana en el subterráneo, es decir, en el metro, y se sube una chica al tren a, pues como a pedir dinero, ¿no? Pero bueno, Silvina la denomina la chica del subte, y lo que tiene como de peculiar ella es que además de pedir dinero, que no pedía como limosna, sino pues algo para poder comer y así, porque no le daban trabajo, debido a que está quemada. Entonces, tiene quemada la cara y partes del cuerpo, porque su esposo la quemó en alcohol. Y es esto lo que está contando, pero lo que tiene de incómodo, digamos, para las personas es que se acerca a darles un beso y un abrazo, ¿no? Entonces, pues las personas, las que no son como discretas, pues le hacen gestos de asco. Algunas aceptan el beso para no verse mal y otras pues son buenas y todo esto, ¿no? Entonces, cuando ella se baja del vagón, un sujeto empieza como a poner en tela de juicio todo lo que ella dijo. Bueno, la historia es que su esposo la quemó en alcohol mientras ella estaba dormida, y el sujeto empieza a decir qué manipuladora, qué mentirosa, qué no sé qué. Entonces la mamá de Silvina llega, se acerca al sujeto y le propina un puñetazo en la cara, del cual me sentí muy orgullosa cuando lo leí. Y entonces, esta es una manera en la que el narrador nos va dando indicios de cómo es la mamá de Silvina. Después de eso, empieza casos muy similares al de la chica del subterráneo. Uno de ellos es de Lucila, una modelo, a quien su esposo también le prendió fuego después de una discusión, que su esposo era un futbolista, ¿no? Creo que se llamaba Mario, y sí, le propina, igual le rocía gasolina y le prende fuego. Pero pues ella se retracta. Y de la chica del subte, pues lo mismo, ¿no? Ni su papá le creyó que fuera, que hubiera sido su esposo. Y Lucila, la modelo, por lo mismo se retracta, porque la gente no cree que pudo ser su esposo quien la roció.
Entonces, o sea, ya como que ahí se empiezan a calentar las cosas, no en un sentido literal, o sea, como muy intensas, ¿no? Bueno, sí, también en un sentido literal para la ficción. Y luego aparecen Lorena y su hija, a quien su esposo también las rocía con alcohol, les prende fuego y luego se suicida. Entonces ahí es cuando el acabose de todo surge. Bueno, cuando termina como la parte tranquila del cuento y empieza lo hard. Entonces, pues Lorena y su hija mueren en el hospital y las chicas, las mujeres, empiezan a hacer campamentos afuera del hospital y ahí es donde empiezan las hogueras de las chicas ardientes. Las chicas ardientes, pues son mujeres que empiezan a quemarse, a prenderse fuego. Sin embargo, pues los medios empiezan como a poner en tela de juicio todo lo que hacen, ¿no? Ya no saben qué decir, ya no saben si defender el hecho de que se están prendiendo fuego o decir que se están prendiendo fuego y que eso es malo, ¿no? Incluso Silvina, que es la protagonista, tiene este tipo de debates en su interior, ¿no? Porque no sabe si debe respetarlas porque ellas están prendiendo fuego y haciendo uso de la decisión de su cuerpo, o si está mal porque no deberían de ocurrir esas cosas, eh, tomando en cuenta de que tu cuerpo es libre, ¿no? Bueno, más bien que eres libre de decidir sobre tu cuerpo. Entonces, pues las mujeres que no pueden, que sienten que no aguantarían una hoguera, están cuidando de ellas en los que llaman hospitales clandestinos de quemadas. Una de ellas es la mamá de Silvina y otra es amiga de la mamá que se llama María Elena. María Elena les dice a Silvina y le explica un poco del sentido de las chicas ardientes. Y cito, las quemas las hacen los hombres, chiquita, siempre nos quemaron. Ahora nos quemamos nosotras, pero no nos vamos a morir. Vamos a mostrar nuestras cicatrices. Entonces aquí es donde empieza el sentido de las hogueras de las chicas quemadas, porque pues es... también dice otra cosa. El problema es que no nos creen. Les decimos que nos quemamos porque queremos y no nos creen. Por supuesto, no podemos hacer que hablen las chicas que están internadas acá. Podríamos ir presas. Entonces, lo que hace Silvina es que le propone a María Elena que grabe que si le permite grabar una de las hogueras, una de las quemas. Y entonces, pues toman todas las precauciones y al final Silvina sí, sí empieza a grabar una de las quemas de las chicas y pues Silvina, aunque no está al 100% radicalizada como las demás, como su propia madre, pues termina con su ex, termina con su novio que se vuelve su ex, porque sabe que el hecho de la radicalización de su mamá la vuelve vulnerable ante el sexo opuesto, ¿no? Entonces, pues les digo que Silvina empieza como a tener todo este tipo de debate interno en el que no sabe si ella misma debería delatar a las de la quema y que por qué debería respetarlas, si uno puede decidir fácilmente sobre eso. En fin, que sobre esto va el cuento. Al final, María Elena termina en la cárcel porque es atrapada en el hospital clandestino, pero pues ella no dice nada. Y después de eso, Silvina va a visitar a María Elena a la cárcel y le dice que, que le pregunta que cuándo va a parar y le dice que terminará cuando alcancen el número de las de la casa de brujas, es decir, o sea, de 4 siglos para atrás hasta alcanzar ese número, ¿no? Y entonces, pues no sé, nos habla de ese tipo de cosas y de que las mujeres de que ellas tenían la decisión, ¿no? Las ramas estaban ahí, el deseo, las mujeres lo llevan consigo. Entonces,
Lo que buscan estas chicas ardientes es el mundo, como un mundo ideal para ellas, en el que las respeten y las deseen por lo que son, ¿no? Entonces, Mariana Enríquez nos hace la definición de el mundo de hombres y monstruas, ¿no? Que sería como, pues, estas mujeres quemadas. Y pues eso, eh, de eso va el cuento. En realidad es un cuento muy eh, extraño en un sentido de que no hay como algo, no sé cómo decirlo. No, no es común como el que nos contó Karnaki hace un momento, ¿no? Pero bueno, en los comentarios diré más. Sí. Bueno, yo escogí una novela de Stephen King y se llama Ojos de Fuego, en inglés Firestarter. Espero ya la hayan leído, si no leanla, la recomiendo, es de mis favoritas y pues espero no aventar mucho spoiler, pero pues ahí va. Algunas cosas que deben saber para entender la historia es que esta historia se centra en dos personajes principales, Andy McGee y Charlie McGee. Charlie es la hija de Andy y apenas es una niña. Andy tiene un poder que él denomina como el empuje, el cual consiste en la capacidad de convencimiento psíquico hacia otras personas. Lo malo de esto es que le produce dolores de cabeza intensos y si lo usa en exceso le provoca migrañas y a largo plazo le provoca daño cerebral. Mientras que Charlie posee un poder piroquinético, o sea, la capacidad de producir fuego y tener dominio sobre él. Aquí está lo que nos interesa. La razón por la cual tienen estos poderes es que Andy, cuando era joven, se inscribió en un programa en el que experimentaban con sustancias químicas, tipo LSD. Ya saben, acá como Stranger Things. Sí. Bueno, entonces experimentaban con estas sustancias en las personas. El nombre de la sustancia es Lote 6. Andy conoció ahí a Victoria, que después se convertiría en su esposa y con quien tendría una hija, o sea, Charlie. Que por cierto, Victoria poseía algo así como un poder de telepatía. Estos experimentos fueron realizados por un organismo gubernamental llamado La Tienda. El director de este organismo es el capitán James Hollister, mejor conocido como Cap. Que los efectos del experimento no se quedaron solamente en Andy y Victoria, sino que se transmitieron a Charlie. Esto fue de especial interés para La Tienda, así que comenzaron a vigilar a la familia. En una ocasión, mientras Andy se encontraba trabajando, intentaron llevarse a Charlie. Victoria trató de impedirlo, pero en este evento ella perdió la vida. Así que Andy y Charlie comenzaron a huir, pues eran perseguidos por La Tienda. Andy ha usado, digamos, tanto su poder que puede provocar dolores de cabeza cada vez más fuertes y su poder, el empuje, se hizo más débil. Entonces, para capturarlo, Cap contrata a una especie de asesino a sueldo de nombre John Brainbeard. En una ocasión logran atraparlos y son llevados a las instalaciones de la tienda, donde son separados y puestos en diferentes zonas del complejo. Andy se vuelve un adicto a los calmantes, que usaba calmantes para sus migrañas, mientras que Charlie no muestra sus poderes piroquinéticos a nadie, por lo que Rainbeard decide presentarse ante Charlie, pero no como un enviado de Cap, sino como un conserje y de este modo busca ganarse su confianza. Esto sigue así de y se convence de que los dolores no existen y que tiene poder de nuevo y prácticamente al máximo. Así que engaña a Cap y logra escaparse con Charlie. Rainbeard se dio cuenta del plan, pero prefiere dejar que intenten huir para poder provocar a Charlie y que así muestre sus poderes. Así que después de que, relativamente escapan porque no salen de las instalaciones, Rainbeard alcanza a Andy y a Charlie, que se encontraban en un granero dentro del complejo. Andy tira a Rainbeard, quien se termina fracturando una pierna y termina disparándole a Andy. Andy cae desplomado y Charlie explota en cólera. Y ahí es cuando comienza a destruir todo con su poder piroquinético. Andy le dice que debe dar a conocer lo que hace el gobierno y la tienda en específico. Además le dice que destruya todo el lugar,
Así que Charlie empieza a destruir todo, a incinerar soldados y pues a hacer explotar camiones. Y pues básicamente eso es de lo que trata la historia. Ujú. Yay. Qué Ajá. triste que se muere al final, pero Ok. Eh, bueno, en mi caso, yo les voy a hablar, no les voy a hablar de narrativa. Esta vez yo analicé un poco el poesía y fue de Salvador Díaz Mirón, que es sobre un trabajo que hice de él en la carrera, en donde justamente analizaba las interpretaciones que le daba al fuego en varios de sus poemas. Estos los saqué de la antología poética de este autor y que está hecha por la UNAM. Y pues como no puedo dar una sinopsis de la poesía como tal, como si fuera un cuento o una novela, pues solo les voy a leer uno de los poemas que analizo y es uno cortito. Se llama Las erupciones y es de 1913. Y pues yo no sé recitar, así que pues ahí a ver cómo sale. Y ahí va. Las erupciones. Odio humano, te maldigo. Yaces en tumbas y luego surges voraz y enemigo como fuego. Escapas de fibras rotas y de infectas podredumbres y en lavas tremendas brotas de las cumbres. Tal vomitas cosas fieras y resultas hechos manes, en forma de cabelleras de volcanes. Y pues ya. Es eso. está bonito. Quedó bien. Ujú. Bueno, entonces, ¿les parece que pasemos con el comentario en general? Sí, me parece. Ujú. Creo que me llama la atención que tanto tú, Warlock, como yo, los que controlan el fuego sean los niños, ¿no? No sé, creo que tiene que ver mucho con que pues son niños, ¿no? Son más pasionales que racionales. Entonces eso los vuelve hasta cierto punto un peligro si los deja cerca del fuego, ¿no? Sí, sí, de Sí. hecho, me llama la atención la idea del fuego como en un aspecto purificador y como fuerza incontrolable. Además, como mencionas, pues sí, se centra como en la niñez, ¿no? Ujú. Charlie es una niña, entonces se podría asociar con la idea de que no tiene un control ni un dominio claro de sus poderes, por lo que trata de no usarlos y, bueno, a menos que su papá se lo pida. Entonces, eso llama la atención porque en el caso de Ojos de Fuego, vemos que poco a poco la niña va evolucionando en el aspecto psicológico, va creciendo también. Entonces es como una asociación hacia la idea de la vida, el crecimiento y el descubrimiento, y la liberación en un punto crítico. Básicamente es la idea de la niñez y la madurez. Eh, y como han tenido que estar huyendo, Charlie no se ha podido desenvolver como una niña con una vida normal, sino que ha estado bajo constante estrés. Entonces, como que lo va encerrando un poco, ¿no? Y de cierta forma me recuerda mucho a Carrie White, de Carrie, precisamente, ¿no? Sí. Que, bueno, que aunque esta novela, no, la protagonista está en una etapa mm, más grande, digamos, ya es la pubertad, pues igual pasa por un proceso de tensión y de situación límite, y eso es lo que desencadena sus poderes, Sí, en el caso, que es igual que acá como en Charlie, sí, ¿no? Entonces, pues, lo veo así como en ambos sentidos. Por un lado, el fuego corporal vital, asociado a la evolución y los cambios, y por otro lado, el fuego destructor incontenible ante un momento de tensión y de estrés. Ujú. sí, en el caso bueno, del niño de mi cuento, bueno, es que nunca, lo único que aclaran es que el niño es muy fuerte, ¿no? Como soñador, pero que los sueños en sí siempre están asociados como que a un momento emocional muy fuerte. De hecho, aquí, pues sí, aquí lo dice tal cual claramente en el cuento, ¿no? Los sueños siempre son más fuertes en los tiempos de intensidad emocional. Entonces, pues este niño está
está, como si le está unida la razón de que, pues, en primera es un niño, o sea, es muy pasional el chamaquito, a que, pues, además es súper fuerte, ¿no? Más incluso que su propio padre. Ujú. Y algo que yo encontré como en relación con los de ustedes, bueno, como diferente, creo que se parece un poco más a lo que al poema de Jesús, y que en mi cuento hablan de un fuego más natural, ¿no? Es decir, sí provocado por el hombre, en el caso de mi cuento, pero con cosas naturales como las ramas de los árboles, y que se asocia un poco al carácter sexual, que, bueno, es que en el cuento dice algo como, mm, las ramas estaban ahí, el deseo las mujeres lo llevaban consigo. Es decir, siempre está esta idea del deseo, y las ramas podrían representar como esta parte, pues, fálica, ¿no? Entonces, ahí le encontré como un poco la relación con lo que dice Persus, porque en el poema que leyó se escucha mucho esa idea de como, como ese movimiento un poco, no sé cómo decirlo, um, sensual, como en las palabras. Sí, de hecho creo que se parecen, bueno, o sea, cada uno a su manera, ¿no? Pero como que sí hay una relación entre, por ejemplo, lo que leímos Karnaki y yo y lo que leyeron tú, Carmila y Persus. Sí, de hecho, Eh, ujú, sí, no, sigue, sigue, sigue. bueno, que lo que yo quería decir también es que en este sentido como del deseo, o sea, el deseo lo llevan las mujeres, pero creo que se refiere a dos tipos de deseo, es decir, a la decisión como el deseo que se haga, y el deseo, como decía hace un momento, en la parte sexual, ¿no? Es decir, decidir con quién quieres acostarte y cosas por el estilo, ¿no? Eres libre de tu cuerpo o tu cuerpo es libre, y pues tienes la decisión de quemarte porque quieres. Sí, otra cosa que yo encontré interesante, bueno, más bien en las tres narraciones, como que en el poema no lo noté más, quién sabe, pero que todos tienen hasta cierto punto esta idea, ¿no? De, de la purificación por medio del fuego, ¿no? Digo, en mi caso es una purificación no positiva, ¿no? Porque pues el cuento termina trágicamente, ¿no? Pero era, por ejemplo, lo que habíamos con, con Chevalier, de que la purificación por el fuego surge por la comprensión hasta la forma más espiritual, por la luz y la verdad, ¿no? En este caso, con que podría ser, se purifica la situación del policía. Todas sus mentiras se destrozan y no queda nada más que la verdad y las cenizas. Uh-huh. Sí, es que está padre cómo se está como relacionando, porque en los dos, en la novela y en el cuento de Karnaki, se ve esta parte del fuego como rito de iniciación o como de purificación de lo que está mal, entre comillas, ¿no? Sí. Y en mi caso, en el caso de mi cuento, creo que está presente ambas. Es decir, está esta idea de la purificación como la mujer que pues quiere ser libre de su cuerpo y decidir por sí misma,
Entonces se renueva, se prende fuego y también está esta parte sexual, ¿no? De yo decido con quién quiero estar y, y pues sí, el fuego lo provoca. Y por otro lado tenemos el poema de Persus, que me parece que es más enfocado completamente a lo sexual, pero como a lo natural, porque habla de, me parece que de estilo, no recuerdo bien el poema, pero algo así, ¿no, Persus? Pues sí, bueno, en ese que leí de las erupciones, como que lo que se nota más es ese sentido de destructivo, pero pues vemos como que compara el fuego con sentimientos humanos y naturales como con el odio. Entonces resalta que el carácter voraz que consume cuando odias a alguien, ¿no? También en ese sentido. Y ahorita que estaban diciendo eso de que aparece el fuego como purificador, como creador al mismo tiempo que destructor. Díaz Mirón tiene también un poema que se llama Copo de Nieve y dice, bueno, un pequeño verso dice, ¿por qué si eres la nieve no me hielas? ¿Por qué si soy el fuego no te fundo? Entonces aquí está como que esa idea de disolver, ¿no? O sea, es deshacer, pero al mismo tiempo cuando fundes algo, algún metal es porque buscas crear algo nuevo. Entonces ahí como que está esta antítesis de que el fuego destruye, pero también crea al mismo tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es que eso precisamente lo vemos reflejado en la parte de Ajá, la lo que alquimia, decías de la química. que era pues para descubrir las propiedades de la materia y pues había que hacer pues ese procedimiento, ¿no? Ujú. De fundir Sí. cosas. En Sí. mi cuento lo que me gusta es que se ve esta dualidad, ¿no? Del fuego, de que da calor y a la vez causa destrucción, ¿no? O sea, el cuento literalmente inicia con este hombre haciéndose su cafecito, pero lo calienta, no lo mete al micro, lo calienta con la mano. Entonces, está de nuevo el primer párrafo me encanta porque dice, empieza con el color, así un halo de azul, una pizca de negro, un chispazo de naranja y amarillo, ¿no? Y en cuanto el color se transforma en flama, deja de pensar el color y concéntrate en el calor, ¿no? Y Sí, pues el cuento termina literalmente con él, pues sí, ¿no? Bailando en las cenizas que han durado años ahí, bajo sus pies. sí, y también está como, bueno, no sé, esta parte de, bueno, voy a usar un ejemplo muy burdo, pero creo que todos lo van a entender, como de fórmula, ¿no? Azúcar, flores y muchos colores. Como el color, el azul, el rojo, no me acuerdo qué más dice, ¿no? Pero está como esta idea igual alquímica, ¿no? De agregamos esto y creamos, Y creemos. que Sí. también está en otras culturas, ¿no? Como lo mencionábamos al principio. Algo que me agrada, que me llama la atención, es que tanto en el poema como en el narrativo tenemos como que esa idea de que el fuego viene de adentro, básicamente del centro. Entonces eso detona, explota y pues se transmite hacia el exterior. Entonces lo encontramos en cosas más físicas como la erupción o también más referentes a lo que es la mente precisamente por la presión que tiene psicológicamente el personaje y que eso permite que se desencadene ese tipo de reacciones en pues Sí, el Sí, fuego, ¿no? sí, sí, sí. y bueno, relacionado a como a lo que están hablando ustedes, les quiero explicar porque creo que es un cuento fantástico. Bueno, lo veo más como en el sentido de ciencia ficción porque no nos establece una temporalidad, pero pues es verdad que sí establece una parte de ficción distópica, un tanto distópica en la población argentina. Bueno, creo que en Argentina tal cual, pero Mariana Enríquez siempre sitúa sus, bueno, sí habla de Argentina en el cuento, pero yo no lo había mencionado, eh, sitúa sus cuentos en Buenos Aires casi siempre, ¿no? En la capital. Y entonces vemos como esta distopía en donde
también está esta idea como de, bueno, me suena como a la alquimia que mencionaba Warlock hace rato, por esta idea de que las mujeres brujas que hicieron, bueno, que quemaron, era porque sabían dominar ciertas sustancias químicas o ciertas cosas de conocimientos que, bueno, los hombres decían que pues eso solo podían hacerlo ellos, ¿no? Entonces, se va como relacionando y es por eso que a mí me parece que sí es un cuento de ciencia ficción, en este sentido de que está hablando de una distopía y que aparte nos plantea una problemática social, pero en relación con nuestras propias creencias. Pues sí, sí contaría. Sí. Otro detalle bastante interesante es que también el fuego es transformación, ¿no? Entonces también tiene que ver como bueno, en esta situación de los personajes, ya no tanto en el poema, ¿no? Pero sí es como que es una evolución, una transformación en la psique del personaje. Entonces, también creo que es un elemento a rescatar ese aspecto, ¿no? Bueno, un aspecto, mejor dicho. Sí, sí, sí. Creo que también en el poema lo podemos encontrar, pero bueno, obviamente con diferentes técnicas, ¿no? Me parece que Ajá. el poema empieza como tal cual odiando y después hace este tipo de pensamientos ok, no está tan chido odiar, ¿no? Consume demasiado. Bueno, eso Ujú. me dio la impresión, ¿no? Al terminar los versos, termina como lanzando cierto suspiro, como de alivio, no sé, algo así me pareció. Pues sí, de hecho. Sí, tienes razón, la verdad, no me percaté de eso al inicio, pero sí tienes razón. Ujú. Igual esta idea que estaba diciendo de que pues consume, pero al final lo ve como lo contrario. También lo encontré en el poema de Estancias, que una estrofa dice: el fuego del dolor es cual la llama del vaso que la mirra se consume, purifica y eleva y embalsama. Trueque el acibar áspero que inflama en delicado y celestial perfume. Entonces aquí igual se le añade ese atributo de purificar después de que fue consumido. Está también este cambio, ¿no? Que decías de que consume, pero al final como que le cambia el sentido Ujú. y también le da como que este sentido más elevado, más divino, que puede llegarse como a, no sé, a un sentido de Dios, porque por ejemplo en el poema de Napoleón está un verso que dice, fuego de Dios dentro del seno, cual prenda de victoria. Entonces, sí está va más allá de el fuego como algo terrenal, tal cual. Sí, que además nos habla como de esta idea, bueno, no sé, a mí siempre me ha parecido así, que al final las religiones o las creencias espirituales siempre en algún punto se conectan y no tendrían por qué estar peleadas, ¿no? O sea, porque esto que estás diciendo, pues habla de un Salvador Díaz Mirón aquí en América, y a mí me remitió a lo que dije al principio del hinduismo, tanto terrenal como celeste y tal, ¿no? Entonces, Ajá, ajá. está muy padre eso. Ay, ya me emocioné más. A mí me recuerda un meme que vi ayer, creo, que decía, era un meme, no sé si era de perritos, pero tenía que según los nativos americanos, no, los españoles criticaban a los nativos de que su dios era el fuego o el sol, algo así, y los nativos le respondían así como de, bueno, al menos a mi dios sí lo veo y sé que existe. Es como de, o sea, este es el fuego, pues ahí está, ¿no? Yo lo estoy viendo. Ah, yo sé cuál dices. Sí. Me La recordó ese quemada, de meme. veras. Era un buen meme. Al inicio que dijiste que te recordaba un meme, ¿sabes a cuál ¿Cuál? pensé que ibas a decir? Al que está la niñita y hay Ah, una casa quemándose no, en ese no. en el fondo. Está toda feliz, ¿no? Así como de, yeah, yo lo hice. O también el de la niña Nice. que está columpiándose y está muy feliz y atrás de ella hay un incendio. Y dije, sí, algo como Ah, sí. yo viendo series en Netflix, mi semestre yéndose a la sh. Ajá.
También. Así la cuarentena. Y pues creo que con eso podríamos Sí, concluir tal cual el episodio de hoy, ¿no? Como esta idea de que diferentes culturas ven a los elementos como cosas parecidas y que no tendrían por qué estar peleados y dejemos de pelearnos entre nosotros. Y así. Por favor, amor y paz. Y pues nada, cuídense mucho. pues sí, ya saben, no olviden seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentran como @círculofrankie y ya Suscríbanse. saben, manita arriba. Por También. favor. Gracias. Sí. Y bueno, recordemos que esta es la primera parte de elementos, así que vendrán más. Sí, 3 Espérenlo. más. Bueno, Cuídense. Adiós. nos estamos Adiós. viendo, Adiós. Adiós. escuchando. Adiós.